Creo que ya todos lo tenemos claro. Entonces, estos son los temas, repaso, patogenia. Y ahora sí, los específicos que vamos a dividirlos en los protozoarios, que son así unicelulares, y los helmintos, los dichosos gusanos. No sé si quieres empezar tú, Rubén, o empiezo yo. Eh, da tú. Ok, ok. Y pregunta en el chat si se va a grabar la sesión. Ya se está grabando. Ya se está grabando. A ver, empezando por el repaso de los parásitos, pues bueno, recordemos que son organismos que viven sobre otro, ujú, ya sea dentro o fuera de este. Aquí, bueno, una aclaración un poquito más que nada como de gramática o de español. Se dice que es una infección cuando el parásito o el ser entra de que dentro de nosotros y se le llama infestación cuando es de que por fuera. Por ejemplo, cuando un perro tiene pulgas, se dice que está infestado. ¿Por qué? Porque las pulgas no viven dentro como tal del perro, sino que viven como sobre su pelo, sobre su pelaje. No sé si me explico. Pero, por ejemplo, cuando nosotros en el que nos da un hongo, un parásito, que es dentro del cuerpo, se le dice que es una infección. Bueno, hay paréntesis rápido. El caso. Existen así como tres tipos importantes de parásitos que pueden causar enfermedades en el humano, que están los protozoos, que les menciono son principalmente organismos unicelulares, los helmintos, los dichosos gusanos, como estos de aquí, y los ectoparásitos, como las garrapatas y las pulgas. ¿Ok? Bueno, entre esas características encontramos que son, en su mayor, bueno, todos son eucariotas. Les menciono, pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. E igualmente también tienen algunos la capacidad de ser o intracelulares obligados, es decir, que no pueden sobrevivir fuera de una célula, o intracelulares facultativos, es decir, que pueden estar tanto dentro como fuera. Más o menos como veíamos con las bacterias que si eran este, anaerobias obligadas o anaerobias facultativas. ¿Ok? Y bueno, dependiendo de si se encuentran en un huésped definitivo o intermedio, se pueden encontrar en una forma sexuada o asexuada respectivamente, variando entre especie y especie. Hay especies que, por ejemplo, en el humano no se reproducen, sino que se reproducen, no sé, en un gato. Y así se van de que luego no quedan en una forma intermedia, no sé, en un perro o cosas por el estilo, que ahorita vamos a ver bastantitos ejemplos porque aquí, sobre todo en parásitos, es importante que conozcan más que nada el ciclo de vida. Y ya en el ciclo de vida, pues te van a más o menos agarrando la idea de más o menos, pues el método de transmisión y factores de riesgo. Entonces es muy importante que tengan eso en mente. Y bueno, pues como tal la definición de parasitismo, podemos tomarla como un tipo de simbiosis, en la cual, bueno, hay dos organismos viviendo de por medio y uno, más bien, ¿cómo le digo? El, el que se está hospedando le causa un perjuicio o un daño al huésped. ¿Sí? Si no hay un daño como tal, no se considera parasitismo. Se le puede considerar comensalismo o se le puede considerar algo puramente simbiótico que ganan ambas partes. Pero bueno, a veces la infección no siempre va relacionada con enfermedad, es importante, ya que hay algunos, bueno, bastantitos parásitos que pueden tener una infección, por así decirlo, entre comillas, que puede ser asintomática o crónica, que como tal, pues no se va a manifestar clínicamente. Levanta la mano, Lucía. ¿Qué pasó? Sí, gracias. ¿No sería disbiosis si es que causa daño? ¿O No. estoy? No, no, una disbiosis que implica que hay un desbalance en la microbiota. O sea, como por ejemplo, un disbiosis es como un desbalance en el ecosistema. De que digamos que tenemos, por así decirlo, en un bosque están los depredadores y están las presas. Un equivalente a la disbiosis sería, por ejemplo, que haya de que muy poquitos depredadores y empiezan a haber muchas presas. Sí, o sea, hay un desbalance en el equilibrio de organismos, de microorganismos de la persona. Ok, ok, A eso, gracias. a eso se refiere la disbiosis. No, no hay de qué. Bueno. Ok, así más o menos un repaso de los muchos tipos de parásitos que podemos encontrar, empezando por los tipos de protozoarios. Tenemos todos estos de aquí, las amebas, los ciliados, los esporozoos, más o menos para que se den una idea, pues bueno, cuáles son de que las formas, la reproducción, los organelos característicos, si se pone un poquito la respiración y la nutrición. Esto les digo que es más que nada el repaso, pues, de lo que ya más o menos conocemos de microbiota humano. Entonces que no me quiero detener mucho aquí. Pero bueno. Empezando por las amebas, tenemos que son pues unicelulares, más o menos pueden encontrarse como quistes o trofosoditos, se reproducen por fisión binaria y aquí pues importante que se mueven por pseudópodos, que si recuerdan pseudópodos son como estas patitas como prolongaciones del citoplasma, ¿sí? Son anaerobios facultativos, es decir, que pueden vivir con o sin oxígeno y su medio de nutrición es por fagocitosis o pinocitosis, como una célula, tragan de que, como lo digo, componentes del exterior.
Luego están los ciliados, que bueno, son por lo general pues unicelulares. Igualmente se pueden encontrar como quistes o trofosoditos y pueden ser intracelulares. Igualmente se divide por fisión binaria. Y obviamente, como su nombre sugiere, su organelo de movimiento son los cilios. Igualmente son anaerobios facultativos. Y su nutrición es por difusión o ingestión a través del citoplasma, por pinocitosis o formación de vacuolas. Luego están los esporozoos, que también unicelulares, frecuentemente intracelulares. Pueden tener muchas formas, ya sea trofozoito, esporozoito, quistes o quistes, gametos, sí, para tirar al cielo. Su reproducción principalmente son las esquizogonias o esporogonias y no tienen como tal organelos de movimiento. Su respiración también, igualmente anaerobia facultativa, y su nutrición es a partir de la difusión simple. Ahora, los helmintos o los famosos gusanos existen en varios tipos. Están los nematodos, que son los gusanos redondos, como lombrices. Luego están los trematodos, que son así como hojas aplastadas. No sé, creo que no les pasé ninguna comparación, ahorita lo van a ver, pero no sé si alguien conoce el dulce de la cachetada, que es de que como que un dulce así todo aplastado, desparramado. Bueno, más o menos eso se parece. Y luego ya por último quedan los éstodos, que son de que una cabeza, así como una unión, ¿cómo lo digo? Sí, vaya, una cabeza y varios segmentos del cuerpo que son los proglótidos, así como, ¿cómo lo verán? Como una cadenita de así de fragmentos del gusano, sí, y son más aplanaditos. No tanto como el trematodo, que es literalmente una hoja apachurrada, sino que son más así como un hilito. No sé si me explico, un hilito de proglótides. Pero bueno, para no tener más, los nematodos ya les dije, son los gusanos redondos. Sí, tienen sexos separados. Sí, su rango de movimiento es literalmente muscular, motilidad muscular activa, o sea, tienen movimiento propio. Sí, por sí solo se pueden mover. Y bueno, por forma adulta generalmente pueden ser anaerobias y las larvas pueden ser aeróbicas, sí, que necesitan oxígeno. La nutrición, pues, se basa más que nada en ingestión, absorción de fluidos corporales y contenido digestivo. Sí, si se pone a pensar, la mayoría de gusanos, así tipo lombrices, viven en el intestino y pues bueno, de ahí mismo se nutren directamente de lo que comemos nosotros. Luego tenemos a los trematodos que les digo son como estas hojas aplastadas, son hermafroditas, ¿sí? Y bueno, hay ciertos grupos ahí que tienen sexos separados como lo que son los esquitosomas. Igualmente tienen motilidad muscular activa, su forma adulta es generalmente anaeróbica, e igualmente la nutrición es más que nada ingestión y absorción de fluidos corporales. Ya por último, los éstodos, estos son hermafroditas, tienen cierta motilidad muscular por los prolótidos, igualmente son generalmente anaeróbicos y se dedican a absorber nutrientes del intestino. Ok, ya por último, estos son los artrópodos. Aquí sí no me voy a atender mucho porque realmente no vienen ni en el temario y ya como que para fines del repaso no es de que tan necesario. Pero bueno, si acaso recordarles, por ejemplo, aquí, no, los mirapoda no, crustáceos no, si acaso. O sea, que igual y ya en el video de que le pueden echar un poco más en detalle a la tabla. Si acaso algo que quiero que se queden, nomás que recuerden rápido, serían los Chelicerata, que son sinónimo de los arácnidos. Y ya los hexapoda también, que serían los insectos, que dudo muchísimo que les pregunten algo de estas dos tablas que les acabo de pasar, pero igualmente ya les podrán ver de que con más detenimiento en el video si quieren. Pero les digo, para no alargarme mucho con el repaso de parásitos y ya pasar de una vez a la patogenia. Va, pues veamos lo que es la patogenia de los parásitos. Pues sí, lo de las arañas y todo eso, pues no, la verdad no, eso no lo pregunto. Pero pues no es malo saberlo, la verdad. Como que cosas tan específicas, pero pues va. Empecemos con la patogenia. ¿Qué pasa con un parásito? ¿Ok? Un parásito lo que va a hacer en el cuerpo humano, ¿verdad? Va a ser una sustracción por parte del parásito de sustancias nutritivas que causan una alteración, desequilibrio de salud del hospedador, una acción exfoliatriz, ¿ok? La acción exfoliatriz es que llega el parásito y básicamente me va a chupar todas mis sustancias nutritivas, ¿ok? Y si mi parásito se lleva mis sustancias nutritivas que se supone que son para mí, va a haber un desequilibrio en mi salud, ¿ok? Va a tener toxinas, alergizantes, químicos, ¿verdad? Que son enzimas que producen los parásitos. Y también el parásito puede ser como un mecanismo de competencia.
¿Por qué? Porque el parásito va a querer ganarle a su organismo lo que necesita para sobrevivir. Nos va a competir a nosotros por nuestros propios, por nuestros nutrientes, ¿ok? También puede tener algún tipo de, implicaciones mecánicas, por ejemplo, obstrucción, compresión. ¿Obstrucción en qué sentido? Pues hay literalmente gusanotes que son de este vuelo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hay muchos gusanotes de este vuelo en nuestro colon, por ejemplo? En nuestro intestino delgado, por ejemplo, pues nada, pues se va a compactar todo eso ahí y no va a poder salir nada. No va a poder salir nada, y pues obviamente pues eso es algo muy grave, ¿no? Acerca de su localización, pues bueno, tenemos ectoparásitos que básicamente fuera el huésped, ¿verdad? Que hace una infestación, por ejemplo, los artrópodos son ectoparásitos, ¿ok? O sea, básicamente viven fuera del huésped. Pero los que nos deberíamos concentrar, bueno, en lo que nos vamos a concentrar más ahorita, casi casi, van a ser los endoparásitos, que son extracelulares, intracelulares y errantes que están en donde normalmente no deberían estar. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿ok? Intestinales, pues bueno, en el sistema digestivo, y los extraintestinales son que van a otras partes del cuerpo. Uno se imagina el parásito como siempre intraintestinal, ¿no? Siempre en un, así esos que hay lombrices y la solitaria y todo eso, siempre está en el estómago, ¿no? Pero también hay muchos que viajan, ¿no? Que viajan a lo mejor del intestino, viajan a otra parte, o de por sí llegan a la sangre y se quedan en la sangre. Entonces, es lo que vamos a ver más ahorita, más a fondo, ¿ok? Entonces, cuando los parásitos llegan a invadir, esto es como la serie general de pasos que va a seguir el parásito, ¿ok? Primero se va a unir a la célula u órgano específico del hospedador. Recordemos que, como todo, ¿verdad? El parásito va a tener un tropismo, va a tener un tejido preferido, su plato favorito, básicamente. Va a eludir los mecanismos de detección inmunitaria, se replican, ¿verdad? La mayoría de protozoos se replican y algunos elementos también. Y finalmente, pues van a producir sus sustancias tóxicas que van a destruir los tejidos y van a provocar la enfermedad secundaria a la propia respuesta inmunitaria del hospedador. Acuérdense también muchas veces que muchos de los síntomas que nosotros sentimos a la final son nuestras propias ILs, IGs, nuestras propias citoquinas proinflamatorias también. O sea, junto a esa reacción proinflamatoria, pues el parásito va a estar chingui chingue. Y pues básicamente algunos obstruyen y lesionan físicamente órganos y tejidos debido a su tamaño. ¿Ok? Y pues básicamente factores de virulencia, pues vía de exposición, tamaño del inóculo, básicamente en todos los patógenos, ¿no? Penetración de barreras anatómicas, unión, pues bueno, tropismo tisular del parásito y pues el ciclo de vital del parásito se basa en esto, ¿no? Ya que determina en qué tejidos u órganos puede sobrevivir. Replicación, bueno, protozoarios pueden ser intra o extracelulares en el hospedador humano y los elementos no se observa replicación capaz de ejercer una infección. Y pues nada, va a haber lesión tisular y celular, alteración, elusión e inactivación de las defensas del hospedador. Ahora sí, mecanismos de adherencia parasitaria. ¿Cómo se va a pegar a nuestros tejidos? Pues ahora sí que el parásito. Pues bueno, aquí les puse una imagen de básicamente un parásito, ¿no? Un parásito que va a tener, podemos ver, ¿no? Ganchos, rostelos, ventosas, pues bueno, eso es como un gusano, es un gusano. El gusano se va a unir a nuestro intestino, digamos a nuestro intestino en este caso, porque son más comunes en el intestino. Em, a ver, perdón, me huí, es que vi algo en el chat. Este, Se pega al intestino a través de su ventosa, de su mordedura. Este es solo un ejemplo de un mecanismo de adherencia parasitaria. Y yo diría que es mi favorito porque se me hace el más grotesco. Luego también hay interacción de estructuras de superficie del parásito, también tiene adhesinas, sus receptores glicoproteicos, ¿verdad? En células como por ejemplo, como las glicoforinas A y B. Eso está bien clavado, esto no, probablemente no se lo preguntan, ¿ok? Estos receptores va a tener receptores literalmente para glicoforinas específicas. Y por ejemplo, solo por poner el ejemplo, la glicoforina A y B son glucoproteínas de la membrana de glóbulos rojos que tienen un papel estructural inmunológico y funcional en los eritrocitos. Entonces, hay parásitos que específicamente se pegan a esa glicoforina. Ok. Y también, pues, estructuras que facilitan la adhesión, glucoproteínas. La glicoforina A es el receptor principal para la adhesión del plasmodium falciparum.
Receptores del complemento, fibronectina, adhesinas, por ejemplo, la entamoeba histolítica tiene adhesinas, ¿ok? El Plasmodium vivax tiene el antígeno del grupo sanguíneo Duffy, por ejemplo, y pues el Giardia lamblia, que tiene estructuras físicas para su adhesión, ¿ok? ¿Alguna duda con adherencia parasitaria? Esto es básicamente cómo se va a pegar el parásito a donde se tiene que pegar, ¿ok? No es algo tan clavado, no es algo en lo que se clavan, ¿ok? Y ya, esto es lo principal del mecanismo de adhesión. Ahora sí, existe algo, y yo creo que, ay, no sé si esto lo ven en ninguno, no me acuerdo, pero, pues bueno, existe algo que se llama reacciones de hipersensibilidad, ¿ok? Las reacciones de hipersensibilidad se dividen en cuatro. La primera, la anafiláctica, la segunda, la citotóxica, la tercera, de inmunocomplejos, la cuarta, mediada por células. La tipo uno, la anafiláctica, el mecanismo de esa hipersensibilidad, ¿ok? Va a ser que es antígeno-anticuerpo, ¿ok? Se van a liberar IgEs, ¿verdad? Y se van a liberar histaminas, que las histaminas después van a ser un proceso muy, digamos que muy fuerte en el cuerpo por todas estas histaminas que se están liberando. Es como básicamente una liberación descontrolada de histamina. Y el resultado va a ser shock anafiláctico. El paciente que le dé una anafilaxia básicamente va a morir de broncoespasmos e inflamación local. ¿Ok? Esta es la reacción tipo 1 anafiláctica. La reacción tipo 2 puede ser citotóxica, ¿ok? Anticuerpo más antígeno en la superficie celular va a dar a la activación del complemento, pues sí, del complemento, o puede llegar a ser citotóxico. Y esto básicamente va a ser lisis de células portadoras de antígenos microbianos. El tipo 3 de inmunocomplejos va a ser básicamente un complejo anticuerpo más un antígeno extracelular. Eso puede llegar a dar una inflamación y lesión tisular, depósito de inmunocomplejos en los glomérulos renales, articulaciones, vasos sanguíneos cutáneos, cerebro, glomerulonefritis y vasculitis. Eso, la verdad, estos son casos como que muy específicos. Esto no, el tipo 3 no lo veo tan, tan probable digamos que en una infección por parásitos. Y el tipo 4 mediada por células, reacción de linfocitos T sensibilizados con el antígeno, liberación de linfocitos, desencadenamiento de citotoxicidad. Y el resultado va a ser, pues bueno, inflamación, acumulación de células mononucleadas, activación de macrófagos, lesión tisular. Y esto es lo principal de reacción de hipersensibilidad. Eso lo veo más como un paréntesis, la verdad, porque eso me parece que no, o bueno, Javi, no sé si a ti te preguntaron algo de hipersensibilidad en el examen, yo la verdad no recuerdo, pero es simplemente como para, tenerlo Eso en es más que mente, ¿va? es más que nada un paréntesis, pero lo que recuerdo que preguntaban de inmuno era más que nada tipo, no como tal, hipersensibilidad, sino respuesta inmune de que si TH1, TH2, TH17, creo que venía una, por ejemplo, de que no sé qué tipo de respuesta inmune es la que se encarga de responder contra parásitos. Ya eras tú si TH1, TH2, TH9, no sé. Y ahí venían esas opciones, ¿no? Más o menos así me venían Sí. algunas que otras preguntas de las que yo me acuerdo que mezclaban cosas de inmune. Sí, sí, sí. Algunas, sí, mezclan como unas cuatro preguntitas de Inmuno. Y también, tengan en mente, bueno, una pregunta que a mí me salió en Inmuno, va a salir un poquito de lo que es microbiota, para su examen de mañana. Una pregunta que me salió de Inmuno era de que, ahorita que vi IG, de que era, ¿cuál de las siguientes es la que paciente te llega con un choque anafiláctico, no sé qué, no sé qué, qué tipo de IG va a tener más elevada? Y es la IG, ¿ok? Nomás me acuerdo que me salió esa pregunta para que la tengan en mente. Pero bueno, regresemos un poquito a lo que es, pues, lo que vimos en semana uno, que es como evasión de básicamente del sistema inmune, ¿va? Por eso le pongo recap. Ok, ¿qué vamos? Evasión del sistema inmune, básicamente todos, bueno, bacterias y por lo menos también los parásitos tienen como que estos mecanismos de evasión. Por ejemplo, ahí está la variación antigénica, que el parásito en este caso va a variar los antígenos de superficie en el interior del hospedador, va a cambiar sus antígenos de superficie, va a tener mimetismo molecular, que son antígenos que imitan antígenos del hospedador, ¿ok? Que básicamente antígenos microbianos simulan a los antígenos del hospedador, por ende, el hospedador como tal no se va a el sistema inmune del hospedador no se va a dar cuenta que pues hay algo malo. En teoría lo ve y dice, no, pues es está normal, cuando en realidad no, ¿ok? Ocultación del sitio antigénico, que adquieren moléculas del hospedador que ocultan su lugar, pues básicamente lo que dice, ¿no? Adquisición del recubrimiento de moléculas del hospedador.
Localización intracelular, ¿ok? Microorganismos que residen en los macrófagos. Y dice la prevención de la fusión por fagolisosomas, la resistencia y la destrucción por exposición a las enzimas lisosómicas y la fuga de células fagocitas de fagosomas al citoplasma con la posterior replicación del microorganismo. ¿A qué se refiere? Pues básicamente, parásitos que se meten a las propias células, ¿ok? Inmunes y por ende, pues no, en teoría, pues pueden desactivar a la propia célula inmune o simplemente las otras células inmunes no se dan cuenta, cosas así, ¿ok? Y a la final vamos a ver inmunodepresión, que pues específica del parásito generalizada, que pues es supresión de respuestas celulares B y T y específicas de los parásitos y degradación de inmunoglobulinas. Básicamente una inmunodepresión causada por el mismo parásito o el mismo paciente, ¿no? Que tiene una condición que lo lleva a ser que lo lleva a ser inmunodeprimido. Y ya, no sé si tengan alguna duda de, pues, ahora sí que del tema, antes de empezar con protozoarios, y el primero que vamos a ver va a ser entamueba histolítica. Pero bueno, antes de eso, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto la verdad fue más como un paréntesis, antes de entrar al verdadero tema de verdad, el verdadero. Me dice que la reunión va a acabar en 10 minutos, no sé si quieran salirse y volverse a meter para ya ir de lleno con protozoarios. Ok, va. Pues nos salimos, nos volvemos a meter, ¿va? Please. Ok, ahora sí, empezamos con protozoarios. Que vamos a ver protozoarios específicos. Los protozoarios, los primeros tres protozoarios van a tener estrellita. ¿Por qué? Porque esos son los que sí vienen en su temario. Estos tres, como tal, no vienen, no se preocupen, la verdad son muy cortitos. Y pues es básicamente por qué les ponemos de más. Porque ya saben cómo es la administración y pues en realidad a veces se pasan de lanza por el temario. Y son cosas que, pues bueno, tal vez es mejor saberlo y no ocuparlo que ocuparlo y no saberlo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver esto de lleno. Vamos a empezar a ver protozoarios, ¿va? Vamos a empezar con la entamueba histolítica, que va a causar la amebiasis, ¿va? Entonces, causante de la amebiasis son microorganismos unicelulares primitivos que vamos a ver en su replicación. En su replicación vamos a ver una fisión binaria, ¿ok? Básicamente una división de trofozoito o por desarrollo de numerosos trofozoitos en el interior del quiste multinucleado maduro. ¿Qué pasa con el trofozoito? No puede sobrevivir en ambiente externo ni ser transportados por el estómago. ¿Ok? La motilidad va a ser por pseudópodos. Y bueno, pseudópodo es como pseudópodo, falso pie, ¿ok? Un pie falso, con la extrusión del ectoplasma celular y el posterior arrastre del resto de la célula. Van a ser comensales, anaerobios facultativos, más prevalentes en áreas frías y su periodo de incubación es de 1 a 4 semanas. La transmisión fecal-oral a través de quistes. Si yo me quedo con algo, va a ser fecal, que su transmisión es fecal-oral, ¿va? Aquí le tuve que poner una estrellita, se me fue. Y pues por alimentos y agua contaminados, moscas y cucarachas como vectores y prácticas sexuales anales orales, ¿ok? Aquí vemos la imagen, pues bueno, está la ingesta, ¿verdad? Luego está la fase infecciosa de quiste maduro. Luego hay de dos. Permanece en la luz del colon y se multiplica y se va al quiste. O pues también se puede ir a la circulación, ¿verdad? Porque acuérdense, pues se puede diseminar, ¿no? Y se invade la pared del colon y se multiplica, regresa a la luz y se vuelve quiste. O si no, se puede hacer otras cosas afuera de la vía gastrointestinal. Y luego del quiste, pues bueno, aquí vemos una desintegración del trofozoito o incluso se puede volver a ingerir. Y es un ciclo, ¿va? Es un ciclo que se repite y se repite y se repite. Pero bueno, de la entamoeba histolítica, aquí lo principal, este, era de que, ok, su replicación es por fisión binaria y la vía fecal oral. La vía fecal oral es lo principal del que yo me quedaría de la entamoeba histolítica. ¿Ok? Y pues nada, ciclo de vida, pues se divide macroscópicamente, uno en fase de crecimiento con movilidad activa. Este es el trofozoito, ¿ok? Y luego la fase quiciente resistente e infecciosa, este es el quiste. Se desarrolla cuando la temperatura ambiente o humedad desciende, ¿ok? Entonces, la fase de crecimiento
digamos que es como que la fase inmadura, ¿ok? Y el quiste, pues nada, ya es cuando ya está, pues, ya adentro, ¿ok? Luego, la patogenia. Son ingeridos, pasan al estómago, se exponen ácido gástrico que ayuda a la liberación del trofozoito patógeno en el duodeno. Se dividen en 4 y 8 provocando necrosis y citólisis en intestino grueso por la producción de citotoxinas. Se adhieren al suelo hospedador por una proteína de adhesión inhibida por la galactosa en el colon. Ahora sí, esto va a ser la enfermedad. 5. Provoca úlceras en la mucosa intestinal con inflamación, hemorragia e infección bacteriana secundaria. Se puede extender a la cavidad peritoneal, afectando hígado, pulmones, cerebro y corazón. Y luego trofocitos y quistes se excretan, ¿ok? Tanto por la vía fecal. Después, bueno, puede agarrar estos dos caminos, en realidad. Puede hacer abscesos en otras partes del cuerpo o se puede ir por la vía fecal oral, ¿ok? Esto es lo principal de la entamoeba histolítica. ¿Qué más? Ahora sí, en su enfermedad. ¿Qué va a pasar con la entamoeba? Ya dijimos que provoca la mebiasis, ¿verdad? La mebiasis intestinal se asocia con la forma del trofozoito. Los síntomas clínicos que van a ser, pues bueno, van a estar relacionados con la destrucción tisular localizada en el intestino grueso. Si a mí me destruyen básicamente el intestino grueso, ¿qué voy a sentir? Dolor abdominal, anorexia, no voy a estar absorbiendo las cosas bien, mis nutrientes bien, cólicos, colitis con diarrea persistente, defecación dolorosa y tenesmo. Y más grave, ese sanguinolento. Una amebiasis extraintestinal que se va fuera del intestino. Signos sistémicos, fiebre, leucocitosis, escalofríos, ¿verdad? Afecta al hígado debido a que los trofocitos en sangre son retirados del torrente sanguíneo a medida que pasan por este órgano para ser eliminados. Más afectados el lóbulo derecho. Entonces, si les ponen a ustedes cuál es una complicación de la entamoeba histolítica que no sea parte, digamos, del tracto gastrointestinal, es de ley que puede llegar a ser hepático, ¿ok? Mucho hepático. Si seguimos viendo hepático, por ejemplo, abscesos hepáticos y pulmonares, dolor en región hepática con hepatomegalia y elevación de diafragma, ¿ok? Entonces, una complicación común de la entamoeba histolítica va a llegar a ser este, en el hígado. Le gusta, si va a complicar algo, va a complicar el hígado. Puede ser asintomáticas por Edispar y E. Moshkovsky. Esto, la neta, es un fun fact, pero muy fun fact, no se preocupen por esto. No les van a preguntar si de especies y de subespecies y de si su primo y de su hermano y de su tío, no, no. Y pues la neta, ¿qué más? ¿Qué más? Pues no, no les van a preguntar acerca de eso. Eso es un dato muy fun fact que yo puse ahí. Y pues prevalente en poblaciones homosexuales, que pues puede provocar amebiasis cutánea, también un fun fact. La neta es un fun fact. Y diagnóstico, pues básicamente se identifican formas quísticas, que son las formas infecciosas, y los trofocitos son los no infecciosos, en las muestras fecales procedentes de pacientes infectados, ¿ok? Trofocitos se pueden ver en criptas del intestino grueso, también, en un estudio de imagen también se pueden llegar a ver en una biopsia o cuando tú analizas, ¿verdad? Partes del intestino grueso, tú lo ves bien así de cerca, pues los puedes ver en criptas, ¿ok? Ok, bueno. Agárrense porque Plasmodium es un show. De que no lo voy a disimular. Esto sí es un rollo un poquito largo, entonces prepárense. Bueno, ahí va. Lo que es Plasmodium malaria. Ok. Bueno, este es el parásito encargado de causar la malaria o también llamada paludismo. Entonces, es un protozoo sanguíneo y tisular, ¿sí? No va a ser de que un parásito intestinal como hemos visto ahorita con entamoeba o como Yerdia, por ejemplo. Este va a vivir de que principalmente en lo que son los eritrocitos y bueno, obviamente requiere dos hospedadores para completar el ciclo de vida. Uno que es el mosquito, que es su vector. Ahí ocurre lo que es la reproducción sexual como tal del plasmodium y el ser humano o algún otro animal, algún otro mamífero, ¿sí? Para su reproducción asexual, ¿ok? Tanto los olores corporales como el dióxido de carbono que emanamos es como un atractor para, para lo que es el plasmodium. Y bueno, hay 5 especies que desafortunadamente sí llegan a preguntar las variantes específicamente de Plasmodium porque son ciertas como características así bien puntuales, las que se tienen que saber, no se tienen que conocer de que todo por aparte, pero yo les voy a decir de que sí tienen que recordar de que por cada variante, ese es el problema de un poquito de Plasmodium, aparte de que es bien engorroso, de que no todavía piden de que algunas subespecies, entonces
Aquí a lo primero que es, por ejemplo, el tropismo de qué eritrocitos van a invadir las distintas subespecies de Plasmodium. Primero tenemos que la Falciparum y Ovale, sí, van a invadir glóbulos rojos de cualquier edad. Pueden ser de que recién formados, pueden ser de que eritrocitos ya viejos a punto de cumplir sus 120 días o en un tiempo intermedio entre esos dos. ¿Ok? Luego están el Noulesi y Malaria, que esos principalmente invaden glóbulos rojos más viejos, senescentes, que ya no les queda mucho tiempo en circulación antes de llegar al vaso y que ahí quedan, ¿no? Y ya por último, Plasmodium vivax, ese invade principalmente reticulocitos, que son, pues ahora sí que, pues si recuerdan de que en hemato, el estadio previo del eritrocito, el eritrocito inmaduro o así como bebé, por así decirlo. Bueno, el Plasmodium vivax se va a adherir o va a tener un tropismo principal hacia este tipo de glóbulos rojos. ¿Ok? Y aquí esta súper pregunta de exámenes, se las firmo donde quieran. El, la variante o el tipo específico de mosquito, que es el vector del Plasmodium, es el mosquito Anopheles hembra, específicamente hembra. ¿Sí? Así grábenselo muy bien por el examen. Mosquito Anopheles hembra es el vector del Plasmodium. Sí, dígase cualquier variante. El Plasmodium en general, su vector es el mosquito Anopheles hembra. Sí, que no se les olvide. ¿Ok? Otro modo de transmisión sería, pues, obviamente, transfusiones de sangre o el uso de agujas con personas infectadas o transmisión, también transplacentaria en el caso de que una mujer embarazada, adquiera, una infección por plasmodium, pues, bueno, se puede dar de que un caso de paludismo congénito. Bueno, el ciclo de vida es, yo creo que el mayor, lo más largo de todo esto. A ver si no me enredo yo también en la explicación. Entonces, ok, tenemos que llega el mosquito Anopheles hembra. Pica al humano e introduce esporozoitos en el sistema circulatorio mediante la saliva propia del mosquito, ¿ok? El esporozoito va a viajar al parénquima hepático, es decir, al hígado, y va a dar una reproducción asexual, que es el ciclo extraeritrocitario, ¿ok? Cuando el esporozoito, ¿ok? ¿Qué le está mandando? No, ok, ok. Observo. Está bien. Entonces, el esporozoito se vuelve una esquizogonia en el hígado, ¿ok? Y luego, este ciclo extraeritrocitario, todo ese proceso puede durar más o menos entre 8 a 25 días. Pongan tú más o menos de una semana, un mes, pero bueno, ya varía según la especie y es un periodo asintomático. Sí, el cuerpo no va a demostrar ninguna respuesta de momento ante lo que es el plasmodium. ¿Ok? Bueno, en las 1 o 2 semanas siguientes de que se dé ese cambio a esquizogonia, bueno, más bien, aquí los esporocitos de Falciparum, Malaria y Knowlesi se multiplican hasta ahora sí, asexualmente para ser merozoitos. Pero aquí revisen nomás que sean estas tres especies de aquí. Aquí estoy hablando de estas tres. Ok, sí, queda claro eso. Ok, entonces, maduran y se hacen merozoitos y en este proceso van a matar células del parénquima hepático, ¿sí? Va a matar hepatocitos y eso, pues bueno, nos va a causar el daño e inflamación. En el caso de los vivax y el ovale, va a haber una fase hepática latente con esporozoitos que se van a quedar como formas latentes o hipnozoitos también. Y bueno, ahí se van a quedar y pueden infectar hasta meses o años después. Duran por un periodo de tiempo antes de volverse ahora sí unas esquizogonias, lo que va a retrasar los síntomas iniciales. Aquí en estos puntos nomás que quede claro que aquí hablo de una especie, aquí hablo de otras. Sí, no es de que como tal, no es con procesos para una sola especie. Aquí estoy haciendo distinciones entre subespecies. Los Falciparum malari y noblesi se van a madurar para ser merozoitos, ¿sí? En el hígado así de una, nomás apenas tengan oportunidad y haya pasado el tiempo necesario. Vivax y ovales se van a quedar de forma latente, sí, en los hepatocitos. Se liberarán eventualmente en un periodo de tiempo más largo, pero van a tomar más tiempo, ¿sí? Y en esta forma tienen la forma latente que son los hipnozoitos, estos dos de aquí. No estos tres, estos dos. Ok. Entonces, quedando eso claro, se rompen los hepatocitos y liberan los merozoitos, ahora sí, independientemente de cuál sea de estos dos. ¿Sí? Y bueno, se van a unir a receptores de superficie en los eritrocitos, ahora sí, y van a penetrar dentro de ellos, iniciando su ciclo eritrocitario que va a durar más o menos de 2 a 3 días. Aquí un factor, bueno, no recuerdo si era pregunta de examen, pero creo que sí venía por ahí en algún lado, que el tener esta anemia no, no anemia, sino, ¿cómo se dice? No, no, sí, anemia esta de células falciformes, creo que era, no, faliciformes, sí, este sickle cell anemia
Es un factor de protección, de hecho, para la adquisición de malaria. Sí. Un segundo. ¿Puedes por fin regresar y explicar el paludismo recidivante? Por tu explicación a mí. Disculpa, es que no escuché y se me acaba de ir la onda, perdona. ¿Me puedes repetir la pregunta o algo? Es que no escucho bien. Sí, sí, paludismo recidivante. Paludismo recidivante. ¿Lo puedes decir explicar otra vez? ¿De Vivax y Ovale dijiste? Este, por paludismo residente me refiero a precisamente eso, que es como latente, la forma latente de paludismo. Ya te entendí. Ok. Me quedé así Sí, que pero ¿qué significa? no escuché, pero bueno. Me quedé en que la anemia de células estas caliciformes con forma de sickle, ¿sí? Al tener esa forma como pues deforme, el eritrocito deforme, al estar así, el plasmodium no puede ingresar y por ende no te puedes infectar. Bueno, en teoría es más difícil que se infecte uno de este plasmodium. Ok, bueno. Ahora sí, ciclo de vida un poco más claro, porque esto que mencioné ahorita era más que nada como que el proceso un poquito distinguiendo entre especies, pero ahora sí un poco más en general, les decía. Ahora sí, teníamos que el merozoito hace su replicación asexual, porque recordemos que estamos en el humano, y hay cambios, ¿sí? En el que primero pues va a pasar por ciertas formas. Se hace primero como un anillo, luego el anillo crece y se hace como el trofosito tardío. ¿Ok? El trofosito tardío va a empezar a digerir la hemoglobina, se la va a comer, la hemoglobina del eritrocito, y va a dejar hemozoína, ¿sí? Esa hemozoína va a dejar a su vez como una especie de manchita marrón, como algo así como de heces, como si se fuera, en el eritrocito. Y en esta forma del plasmodium se le llama esquizonte. Sí, no tengo, creo que no puse imágenes, pero hay microscopías en las que se puede apreciar cómo están de que el barrido de sangre, y en el barrido de sangre se ve que el eritrocito está como pálido y tiene así como una manchita café. Sí, a eso se refiere este proceso. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, el parásito, en este caso el plasmodium, pasa a sufrir mitosis y se diferencia en muchos merozoitos. Rompe el eritrocito y en ese se pueden liberar hasta 24 merozoitos. Y así subsecuentemente puede seguir infectando a más y más eritrocitos e iniciar otro ciclo de replicación. Algunos merozoitos ya dentro del eritrocito se pueden transformar en gametocitos, machos o hembras, que son algo así como la forma sexuada del plasmodium. ¿Ok? Y estos gametocitos, el mosquito los va a ingerir cuando nos chupe la sangre, bueno, le chupe la sangre a una persona infectada, ¿sí? Saca los gametocitos y ahora sí, estos gametocitos dentro del mosquito, ¿sí? Van a iniciar su reproducción sexual como tal con las esporogonias, ¿sí? En el intestino del mosquito se forma el cigoto, que ahora sí se vuelve un ocineto o quiste, ¿sí? Y ahora sí, este último se va a romper y va a liberar otra vez los esferozoitos. Y esos esferozoitos son los mismos que nos va a poner el mosquito cuando nos pique, ¿sí? Porque va a viajar en la saliva y va a ingresar ahora sí al torrente sanguíneo. ¿Ok? Es necesario que haya en una población con paludismo que se dé la fase en el mosquito, ¿sí? Porque si se erradica el mosquito, el plasmón puede estar ahí, pero eventualmente va a tener que cesar. ¿Por qué? Porque no puede continuar su reproducción sexual. Y ya, eso es como que un poquito muy fun fact, pero ahí queda lo que sería de Plasmodium, al menos en cuanto a su ciclo de vida. ¿Ok? La enfermedad que provoca es el paludismo o la malaria. Y bueno, durante su periodo de incubación los síntomas son inespecíficos, o sea, no podemos pensar inmediatamente de que, malaria, a no ser que vivamos en alguna región endémica como puede ser, no sé, el norte de África. Pero bueno, ok, así como la clínica inespecífica puede ser de que, pues, que si dolor de cabeza, mialgia, fotofobia, eso es como, molestia o lo digo, rechazo a la luz. Sí, anorexia, náusea, vómito. Y conforme va progresando, aumentan obviamente el número de merozoitos. Y estos merozoitos van a, pues obviamente, dejar sus detritos tóxicos, residuos de hemoglobina. Y ahora empieza a manifestar lo que es fiebre, escalofríos, temblor, paroxismos, así como temblores. Y bueno, que estos pueden ser leves o pueden empeorar. Sí, también se provoca sudoración, fiebre y postración. ¿Ok? Existe lo que es el paludismo terciano benigno, ¿sí? Que son como paroxismos que van y vienen más o menos cada 48 horas.
Y bueno, este es peligroso, ¿por qué? Porque al ir y venir la gente piensa de que no, pues creen que como que es un buen pronóstico, más sin saberlo. Y bueno, creen que pueden de que sobrevivir sin tratamiento, de que el, el típico de que crees que es una fiebre y dices, no, no, no voy a hacer nada, yo me adapto, pero no es eso. Entonces, esto puede ser hacer que se complique y lleve a cuadros más mortales. ¿Sí? Entre ellos podemos tener lo que son delirio, convulsiones, insuficiencia renal, el shock, disfunción hepática, porque recordemos que el plasmodium también en el proceso en el que obviamente se replica, hace daño también al hígado al estar lisando o deshaciéndose de hepatocitos. Y bueno, obviamente lesiones pulmonares, edema y dificultad respiratoria, porque también recordemos que a su vez, así como se joden los hepatocitos, se están jodiendo eritrocitos mientras viva el plasmodium dentro de nosotros. ¿Ok? Y bueno, las poblaciones vulnerables son principalmente niños pequeños, de menos de 5 años, mujeres embarazadas y también los hijos de dichas mujeres embarazadas, a que se les dé un caso de paludismo congénito. Pacientes con afecciones como VIH y SIDA, obviamente por bueno, la capacidad limitada que tiene su sistema inmune para responder a infecciones externas. Y bueno, viajeros previamente, no expuestos previamente a la malaria. Por ejemplo, digamos que yo quiero ir de que al norte de África, no sé, a un safari, no estoy vacunado contra malaria, es un riesgo que me dé a mí, porque nunca he estado de que expuesto previamente. Y bueno, aquí esta imagen no se las hubiera puesto de qué más al inicio, pero era lo que les mencionaba de qué especies infectan qué tipo de eritrocitos, ¿no? Les decía que Ovalle y Falciparum invaden a cualquier edad de eritrocito, el Vivax solo a los reticulocitos, a los bebés, y Malaria y Knowlesi va a invadir a los que son los eritrocitos más viejos o senescentes. Bueno, aquí ya está lo saqué de que un poquito robado de los videos de Osmosis, si lo quieren ver un poquito más detenidamente. Aquí está lo que les mencionaba primero, te pica el mosquito, deja los esporocitos en la sangre. Ok, los esporozoitos van a venir acá al hígado, dependiendo de qué especie sea, pues o se van a quedar ahí un rato, que van a dormir y luego eventualmente se van a liberar, o si son de que estas tres de acá, pues bueno, actúan más rápidamente, empiezan a alisar el eritrocito y se forman ahora sí los merozoitos. El merozoito va a ir al eritrocito y va a pasar por estos estadios que les decía, ¿no? Que si primero que el anillo, aquí está, sí, lo que les decía, como un anillito, luego se empieza a hacer el trofocito tardío, que se hace una manchita así más grande y finalmente el esquizonte, ¿no? O ya que son varios merozoitos dentro del eritrocito. ¿Ok? Sí, entonces se rompe el eritrocito, se liberan varios merozoitos, pero también está la posibilidad de que se formen gametocitos, ¿sí? Que son la forma así como sexuada entre masculino y femenino, macho y hembra del plasmodium. ¿Ok? Y ya, el mosquito los va a volver a chupar. En el intestino se hace la fecundación, la reproducción sexual del plasmodium otra vez, quedan esferozoitos nuevos y otra vez el mosquito va a picar y así se la va a llevar. Ese es el ciclo de vida del plasmodium, así a muy grandes rasgos. Pero bueno, ya en la grabación igual podrán de que ver más detenidamente de que las slides o si quieren les vuelvo a pasar el video de osmosis directamente. Y bueno, ahí queda Plasmodium. No sé si quedaron preguntas o algo, porque se puede hacer medio engorroso entenderle. Entonces, ¿todo bien ahí con Plasmodium? Yo tengo una pregunta, pero es un poco más general. Ok. O sea, estudiando, vi que en general de las enfermedades vienen muchísimos síntomas. Y quería preguntar que qué tanto viene en el examen al respecto, porque luego lees y viene pues como mucha clínica. Ujú. Yo creo que tienes que un poquito como que, o sea, obviamente la clínica ayuda, pero también te tienes que apoyar un poco de cosas extra, por ejemplo, con los hábitats y con el historial. Algo que es de mucha ayuda, por ejemplo, en las presentaciones y de los casitos chiquitos que te ponen, es que te dicen dónde ha estado el paciente, por ejemplo, de que yo pongo muchos ejemplos de hongos, porque me gusta mucho este tema, pero de que, por ejemplo, no sé, un paciente, con la clínica de enfermedad respiratoria. Enfermedad respiratoria te puede dar cualquier cosa pero luego te mencionan de que no, pues fue en tal región y fue de que, no sé, fue un hike, fue a unas cuevas. ¿Qué hay en las cuevas? Pues murciélagos. ¿Qué dejan los murciélagos? Dejan popó. Y tú puedes pensar de que no, pues y luego te lo mencionan por luego también, obviamente, en el casito, ¿no? Entonces ya vas pensando, no, pues ¿qué vive en el guano de murciélago? El histoplasma. O sea, y así te vas guiando con muchas. O también hay cada patógeno y trata de encontrarle como su signo característico. Así, por ejemplo, ahorita la giardia. Yo a veces la confundía con entamueba. Sí, pero porque dando así como una especie de diarrea.
pero las puedes distinguir de que, por ejemplo, entamoeba histolítica, sí, de histolítica, de deshacer este tejido, te da una disentería, es decir, diarrea con sangre. Pero la giardia, como van a ver ahorita, es más que nada una diarrea más, ¿cómo lo digo? Pues convencional, vaya, o sea, o con un olor más fétido, por así decirlo. Es la descripción que se da. Entonces, lo que recomendaría es que más o menos como que conozcan la clínica un poco más característica de cada uno y se apoyen un poquito por datitos extra que pueda dar. De que si el hábitat, que si el rango de edad, cosas así como que se tiene que ir apoyando un poquito más. Pero bueno, esa es mi sabiduría para ustedes. Da, gracias. Bueno, ya, te toca, Rubén. Ok, vamos a ver lo que es la Giardia lamblia, perdón. ¿Qué vamos a ver aquí? Les quería explicar, que haga un paréntesis. No les expliqué esto así literalmente, es mi error. La verdad lo tuve que haber puesto, en, como tal específicamente y no lo puse. Yo creo que me lo soñé, que sí se los había puesto, pero el trofozoito, ¿ok? Es básicamente la fase activa, y para los que estén viendo el video también, si alguien está viendo el video, también para que lo tengan en mente, el trofozoito es la fase activa, muy bien, y digamos que funcional del parásito, ¿verdad? Del protozoario. Y en esta etapa básicamente va a estar pues en el cuerpo, se va a alimentar, va a crecer, se va a multiplicar, pero es una forma frágil, ¿ok? El quiste es la fase resistente, ¿ok? La fase resistente y básicamente la de transmisión, la infecciosa. Muy bien. Y básicamente aquí es la manera en la que se va a pasar de huésped a huésped, ¿ok? Y básicamente eso es lo principal. Perdónenme que no los puse así específicamente específico, pero pues sí, eso es la diferencia entre trofozoito y quiste. No, espérate, Javi, regresale tantito. Ok, va. Entonces, ¿qué pasa? La giardia va a ser la causante de la giardiasis, conocido como bueno, pues sí, la giardia lamblia, duodenalis intestinalis, y su motilidad va a ser gracias a flagelos que empujan a los microorganismos a través de medios líquidos. La dosis mínima infecciosa es de 10 a 25 quistes, ¿verdad? Presente en entornos salvajes como ríos, lagos y zonas montañosas y en reservorios animales como castores y ratas. Eso sí, sí, fácil, pues sí, sí podrían preguntárselo, ¿ok? El quiste es resistente a concentraciones de cloro que se usan en instalaciones de tratamiento de agua y por eso se deben usar productos químicos y procesos de filtración. Su periodo de incubación es de 1 a 4 semanas, ¿ok? Entonces, pues es básicamente esto, ¿no? ¿Por dónde lo vamos a conseguir? Por nada, por un entorno, pues, donde yo tomé agua de río, tomé agua de lago, tomé agua, pues, de hike y la verdad, pues, me dieron ganas de tomar agua, me dio sed, es que me dio sed. Y bueno, su modo de transmisión, pues quistes en agua, consumo de agua contaminada, consumo de vegetales o frutas contaminados y no cocinados o mediante el contagio de persona a persona vía, pues, la vía fecal oral o anal oral, ¿ok? Entonces, pues, básicamente esto es un parásito que, pues, si les llega un paciente que, por ejemplo, refiere que fue de hike con unos amigos y resulta que todos los amigos tienen los síntomas de la Giardia lamblia porque todos los amigos tomaron agua de un río. Bueno, ya uno puede estar sospechando un caso de Giardia lamblia. ¿Ok? Su ciclo de vida es que, primero, que ingieres los quistes, que ya habíamos dicho que es la forma, como que la forma resistente, ¿verdad? O sea, que no es el trofozoito, es el quiste. Y luego se rompe el quiste con el ácido estomacal. Eso es desenquistamiento. Y aquí se libera el trofozoito en el duodeno, en el yeyuno. Y aquí se multiplican por fisión binaria. Ok, ya pasamos de quiste a trofozoito. El trofozoito ya pues va a empezar a hacer de las suyas. Se unen a vellosidades intestinales por una ventosa ventral en forma de disco y provoca inflamación de mucosa con hiperplasia de folículos linfoides y necrosis tisular. ¿Ok? Y bueno, luego después se excreta como quiste citrofozoito y pues el quiste vuelve a repetir el proceso, ¿va? Como enfermedad, pues va a haber giardiasis. La giardiasis, ¿qué es?
una diarrea leve hasta síndrome de malabsorción grave, diarrea persistente, líquida y fétida, heces malolientes, espasmos abdominales, flatulencias y esteatorrea, ¿va? Rara vez heces con sangre y pus, ya que no realizan destrucción tisular. Si hicieron una destrucción tisular, pues ahora sí que empezaría a haber problemas en un caso de, mm, pues sí, en un caso de giardiasis. Perdón, básicamente es eso. ¿Con qué quiero que se queden? Quiero que se queden con que, bueno, es vía fecal oral, generalmente es en ríos, es en lagos, en gente que va de hike, puede tener esta giardia. ¿Qué más? Pues nada, pues quistes, trofozoitos. Estoy tratando de acordarme de alguna pregunta, tal vez. Pero bueno, y también en su ciclo de vida, que bueno, se une a vellosidades intestinales por ventosa, ¿ok? En forma de disco. Y pues provoca inflamación de mucosa con hiperplasia de folículos linfoides y necrosis tisular, ¿va? Mm, mm, sí, eso es lo principal de la guía del AMBI. El diagnóstico, pues nada, se identifican quistes y trofocitos en muestras fecales de pacientes infectados y pues factores de riesgo, condiciones sanitarias deficientes, viajes a áreas endémicas, consumo de agua no tratada adecuadamente y prácticas sexuales anales orales. Me preguntan cuál puede ser la diferencia con la sintomatología con Vibrio cholerae. La verdad, no hay mucha, o sea, no hay mucha diferencia. Sí son cosas muy parecidas porque al final sí van a dar una diarrea acuosa, pero dos de las que se me ocurren ahorita mismo es que la Vibrio cholerae va a tener una diarrea muy característica, que es la diarrea de agua en arroz o arroz en agua o agua en arroz. Esa es una diarrea, una forma de diarrea que literalmente es no, sí, voy a decirlo, anatopagnomónico, ¿ok? Es lo que hace casi que anatopagnomónico y además el diagnóstico pues va a enseñar que hay pues quistes histrofosóitos, ¿verdad? Entonces pues a lo mejor pueden tener sintomatología muy parecida, pero al final durante pues el diagnóstico diferencial, claro, va a estar esa opción, ¿no? Del cólera, pero pues al final lo que va a descartar que sea cólera pues va a ser la identificación, ¿no? De quistes y trofozoitos en las muestras fecales, ¿ok? Me falta que sale, bueno, faltan 10 minutos, vamos a hacer algo, nos salimos y nos volvemos a meter, ¿va? ¿Qué les parece? Ok, bueno. Continuando con Trichomonas vaginalis. Ok, bueno, es un protozoario procedente de la tricomoniasis. No es un protozoo intestinal, sino que es una causa de infecciones urogenitales. ¿Sí? Su motilidad, así como la giardia, es principalmente por flagelos. Característicamente, tiene cuatro. Y bueno, ¿cómo le digo? Mm, corta de membrana o ondulante. Sí, existe únicamente en forma de trofozoito. Sí, no sobrevive fuera del cuerpo porque no tiene pues una forma de quiste que lo proteja en el exterior. Sí, y bueno, es diferente tanto en mujer a como es en hombre. ¿Ok? Y bueno, su método de transmisión, como podrán irse imaginando, es principalmente las relaciones sexuales, los fomites o bebés que se pueden infectar a través del canal de parto. ¿Ok? Su ciclo de vida, pues bueno, es una transmisión mediante trofozoitos en secreciones vaginales y la orina. Sí. Tiene una fase infecciosa en la cual se hace el diagnóstico y bueno, su localización es principalmente, pues bueno, vagina o uretra. Y se replica, o bueno, se reproduce más bien por fisión binaria. ¿Ok? Bueno, su enfermedad es principalmente, pues lo que les mencionaba, una infección urogenital. En el caso de mujeres, principalmente en uretra y vagina. Sí, es mayormente asintomática, pero en el caso de que sí haya una presentación clínica, se va a manifestar ya sea como una tricomoniasis o lo que sería lo mismo, una vaginitis también. ¿Sí? Sí, lo que nos va a dar en el caso de las mujeres, pues va a ser una pues, secreción maloliente, inflamación extensa, cierta erosión del revestimiento epitelial. Se asocia también, pues claro, a picor o prurito, ¿sí? Ardor, dispareunia, que es decir, dolor al momento de las relaciones sexuales, y disuria. En el caso de los hombres, se mueve, bueno, o habita principalmente lo que es la uretra y la próstata, y son mayormente asintomáticos, y son más que nada, los hombres actúan más que nada como reservorios infecciosos para la mujer.
pueden experimentar cierta uretritis y prostatitis, sí, precisamente por el hecho de dónde se localizan y desde luego el cuerpo va a reaccionar ante la presencia del parásito, de ahí que se dé la inflamación. Y bueno, es un poquito rápido, no tiene mucho pierde y yo creo que va a pasar de una vez también a toxoplasma, ¿ok? Toxoplasma gondii y yo creo que este es el último antes de pasarnos a los gusanos, a los helmintos. Entonces, bueno, es también un protozo intracelular obligado, importante esa parte. Se transmite por ingestión oral y sus oquistes son excretados en las heces. Por oquistes me refiero pues como a sus huevecillos, ¿no? ¿Ok? En el ganado de gatos aquí de por, no sé por qué usa ganos, de gatos, e ingeridos por vía oral de otros mamíferos, dígase humanos, ovulados, aves, cualquier tipo, ¿sí? Y esos van a ser sus huéspedes intermedios. Bueno, el principal modo de transmisión va a ser, desde luego, pues una vía fecal oral, desde las heces del gato a, también puede ser carne cruda o mal cocida, que tuviera dentro, pues, los quistes del toxoplasma, sí, que es de hecho, esta es la causa más común. Y bueno, la ingestión también de leche no pasteurizada, así como que característicamente es, la leche de cabra, puede de que tiene ese riesgo, pero pues es un poquito fun fact, no es muy probable que se los pregunten. Y bueno, también puede transmitirse de forma vertical durante el embarazo y mediante el trasplante de órganos. Aquí entra de que un poquito, no sé si conocen de que la dichosa, bueno, no es mito, sino que como que es común que digan de que no, pues las embarazadas no deberían, o no es recomendable que una embarazada esté en contacto cercano con un gato. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que el gato tenga toxoplasma. Y el problema con el toxoplasma es que, pues bueno, le puede dar a la mujer embarazada y también por transmisión vertical se la puede pasar al bebé. Y obviamente hay ciertos efectos congénitos que están asociados, de que tengo entendido que son principalmente, pues, defectos en la formación, sobre todo de lo que es la cabeza. ¿Sí? Entonces ahí, es común que a lo mejor escuchen eso, ¿no? De que las mujeres embarazadas no, deben tener cuidado cuando, si es que tienen gatos, o no exponerse a las heces del gato, si es que tienen uno. Pero bueno, ya pasando más que nada a la enfermedad, pues bueno, se da por ingestión de los quistes, desde luego. Su presentación clínica puede variar según el estado inmune del paciente. En la mayoría de casos, o sea, el 90% son pues inofensivos y asintomáticos, pero en el 10% restante hay síntomas leves similares a los de la mononucleosis. Sí, que si recuerdan, pues bueno, es este infiltrado de células mononucleares y una inflamación extensa. ¿Ok? Bueno, más o menos el tiempo de incubación va pues de 5 días a 3 semanas. Y bueno, en pacientes inmunodeprimidos como en aquellos con SIDA, por ejemplo, puede haber una infección primaria por reactivación en individuos previamente infectados. Digamos que yo tenía de que toxoplasmosis, por X o Y razón adquirí VIH, progresó a SIDA y esa es una reactivación. A eso se refiere, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y aquí los síntomas son principalmente encefalitis, en casos de que la toxoplasmosis sea cerebral. Y bueno, obviamente también por la hinchazón, la inflamación, pueden darse ciertas deficiencias visuales, y dolor. Sí, dolor también ocular, en casos de que la toxoplasmosis no sea como tal cerebral, sino también pueda ser un caso ocular. ¿Ok? Y bueno, el ciclo de vida es pues realmente algo muy sencillo. Implica más que nada la transmisión del huésped humano por ingestión de oquistes, ya sean heces de gato, la carne contaminada o incluso la leche de cabra, como mencionaba hace rato. ¿Sí? Aquí ya está más o menos la figura. ¿Sí? Les digo, ¿qué pasa? Del gato se liberan de las heces, los oquistes, ahora sí pasan a ser sus esporozoitos, infectan ahora sí lo que son, pues vaya, las células. Aquí este es en un caso, tengo entendido, de una mujer embarazada. Y es lo mismo, hacen su ciclo de vida bueno, asexual dentro de las células, se liberan y eventualmente, ¿cómo se dice? Pueden avanzar a un estado crónico y viajar a otros animales. Como en este caso aquí, por ejemplo, que vuelven al ratón. El ratón es comido por el gato. En el gato, pues, continúa el ciclo de vida. Y es otra vez lo mismo. El gato va a defecar el toxoplasma y así se le va a llevar. Ese es el ciclo como tal del toxoplasma gondii. Ok. Ok, vamos a... Leishmaniasis. Sí, falta leishmaniasis y ahora sí ya vamos con los helmintos, ¿va?
Entonces, bueno, vamos a terminar con leishmaniasis, esa es la que también sí viene en su temario. ¿Y qué pasa con la leishmaniasis? Primero, viene del pato, o sea, los patógenos que van a causar la leishmaniasis no es solo uno, ¿ok? Van a ser muchos. Es un protozoario que pues, se divide en muchos, ¿verdad? Por ejemplo, la leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Van a ser, por ejemplo, las especies que están en América, que en teoría es el Nuevo Mundo, no sé por qué la fuente que encontré las dividí así, pero bueno, decía, por ejemplo, está la leishmania mexicana, el subgénero Viania, que pueden causar leishmaniasis múltiples. Asia, África, Viejo Mundo, L mayor, L trópica, o sea, para que vean, o sea, les pongo esto para que vean que literal hay muchas especies, hay demasiadas especies. Por ende, pues, bueno, solo tenemos que quedarnos que o sea, se produce la leishmaniasis y ya, ¿ok? Y pues la leishmaniasis visceral, L. donovani, L. infantum. Simplemente es que estoy pensando si podrían poner esto en el examen y la verdad a mí se me hace que no. O sea, a mí se me hace que tantas especies no se las pueden poner en el examen, ¿verdad, Javi? No. No, 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 está muy cañón, No, está muy cañón. Pero si acaso Plasmodium, pero pues porque no, les el gusta chingar plasmodium, con eso. sí, el plasmodium es el único y porque son, ajá, exacto, y porque son chiquitas. O sea, son muy poquitas. Aquí no, olvídense, son demasiadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con la transmisión? El vector, muy parecidamente a lo que es a la malaria, va a ser un mosco, va a ser el flebótomo, también conocido como la mosca de la arena. Y el reservorio van a ser principalmente mamíferos, o sea, perros, humanos y roedores. Entonces, los pobrecitos ratones y los perros también les toca la leishmaniasis. Y pues bueno, vamos a ver lo que sigue. Y lo que sigue es básicamente su ciclo de vida, ¿ok? Vamos a verlo rapidito. Para tener esto en mente, primero, vamos a ver amastigotas y promastigotas. Amastigotas, ok, formas intracelulares no móviles responsables de la infección dentro del huésped, y las promastigotas, formas extracelulares móviles presentes en el insecto vector y responsables de la transmisión. Y en Leishmania, donde las amastigotas se desarrollan en los macrófagos del huésped, pues nada, básicamente es eso, se va a desarrollar en los macrófagos del huésped la Leishmania, todo lo que es el parásito, ¿ok? Entonces vamos a ir poco a poco. Primero, hay que entender que, bueno, primero nos pica el mosco, ¿ok? Sandfly takes a blood meal en el punto número 1, ¿ok? Nos inyecta la promastigota que es la forma extracelular en el vector. La promastigota llega, ¿verdad?, a nuestro cuerpo y lo fagocita el macrófago. Va a ser principalmente el macrófago. Si les preguntan en el examen cuál es la célula que va a interactuar más con la leishmania, va a ser el macrófago, ¿ok? La promastigota se transforma en la mastigota, ¿ok? Se vuelve malo, se vuelve en la forma intracelular, va a empezar a infectar. Y adentro, ¿ok? La mastigota va a empezar a multiplicarse en la célula. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, ¿ok? Y empieza pues a infectar otras partes, ¿no? Rompe la célula, ¿no? La revienta. Rompe la mastigota, revienta la célula y empieza a hacer su show. Ahora, ¿cómo se vuelve a contagiar a una persona o cómo se contagia a otra persona? Llega otra vez el mosco, ¿verdad? La sandfly, ¿ok? Dice otra vez, vuelve a chupar sangre e ingiere macrófagos infectados con las amastigotas, con la forma intracelular del parásito. Ok, ingestión de la célula ya con el parásito, la mastigota se transforma en el promastigota en el intestino de la mosca, en la mosca se dividen y en la mosca vuelven en forma de promastigotas, vuelve la mosca a chupar a otra persona y le mete otra vez estas promastigotas y otra vez se vuelve a hacer a mastigota. Y así sucesivamente, y sucesivamente, y sucesivamente, y sucesivamente. Entonces, este mosquito va a ser extremadamente importante, pues para lo que es esto, ¿no? Para lo que es sí, lo mismo que la malaria, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es casi lo mismo que la malaria, solo que pues es un mosco diferente, el flebótomo. Y sí, es esto. ¿Ok? ¿Qué enfermedades vamos a ver? Vamos a ver tres, estas son las primeras dos. Vamos a ver la leishmaniasis cutánea localizada, ¿ok? ¿Cómo se ve una leishmaniasis cutánea localizada? Vamos a ver máculas, pápulas rojizas indoloras alrededor de la picadura del flebótomo que aumenta el tamaño y desarrollan ulceración central y cicatrices atróficas, ¿ok? Luego vamos a ver la leishmaniasis mucosa, que es de meses a años después de una leishmaniasis cutánea no tratada o maltratada. Entonces, si en el examen les preguntan,
¿Cuál es la complicación de una leishmaniasis cutánea? Una leishmaniasis mucosa. ¿Qué vamos a ver en una leishmaniasis mucosa? Pues básicamente lesiones ulcerosas y o destructivas en las mucosas, nasofaringe frecuente, sangrado mucoso, obstrucción, congestión nasal, rinorrea, hiposmia, expulsión de tejido, costras. Y pues en la región oral faringea laringea, disfagia, odinofagia, tos metálica, ronquera, sangrado, dolor. ¿Ok? Estas son las enfermedades que va a causar la leishmania. Y la otra enfermedad va a ser la leishmaniasis visceral, ¿ok? ¿Qué pasa con la leishmaniasis visceral? Es como otra cosa totalmente distinta al que mismo, ¿no? Pues sí, es en las vísceras, ¿no? Es algo que diferente a las mucosas, diferente a la piel, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Va a haber un periodo de incubación de 2 semanas a 8 meses. Muchos pacientes son asintomáticos y va a causar el cala-azar, que es básicamente fiebre negra en Indi debido al oscurecimiento de la piel que puede causar, ¿ok? O sea, es una fiebre que básicamente te va a oscurecer, ¿ok? El cala-azar. Entonces, en el examen, ay, es que yo sí los voy preguntando esto, la verdad. El cala-azar. Es una, o sea, ¿qué enfermedad, de qué patógeno específico es el cala-azar? O sea, una fiebre negra, una fiebre que te escurece, va a ser de la leishmania, ¿qué? De la leishmaniasis. Dice, generalmente de progresión insidiosa, síntomas similares a la gripe, fiebre intermitente, pérdida de peso y ahora sí, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, ascitis y edema, como vemos en el niño acá, ¿no? Vemos un edema grandísimo, ¿no? Me imagino mezclado junto con la hepatoesplenomegalia, ¿no? Un engrandecimiento del hígado y del vaso, ¿verdad? Y de la linfa, o sea, de la linfa, no, de los nódulos linfáticos. Se puede ver así una leishmaniasis visceral, ¿no? Con todo se ve como inflado, ¿no? Por todos los factores de hinchazón que estamos viendo, ¿ok? Y pues posible oscurecimiento o coloración grisácea de la piel, especialmente en palmas y plantas. Por lo mismo de pues del calazar, ¿ok? El calazar que es como este oscurecimiento, ¿ok? Y ahora son los helmintos, seguimos con los helmintos, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ok? Todo bien, va que va, perfecto. Pues bueno, a darle con los helmintos. No, pues sí, a darle. Les iba a preguntar que si querían break, 5 minutos, pero no sé qué opinen. Yo sí tengo ¿No? una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La Sandfly tiene nombre científico o es flebótomo, literal? Tú ponle fleótomo. La Sunfly, no. La neta no creo que se la compliquen con el nombre. Tranquilo. Tú ponle fleótomo, no pasa nada. No, a la que le preguntan el nombre científico, pues es el mosquito, el Anopheles. Ujú, Ese sí te lo van a poner así directamente, el Anopheles. ujú. Hembra, y hembra, ¿eh? Y Ojo hembra. Sí. que sea hembra. A ver, Chin, ¿quieren break de 5? Alguien me dicen no, me dicen sí. No sé, ¿qué dicen? Sí, 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 sí. No sé. Sí, ok, va. Un break de 5 minutos para ver los helmintos, ¿va? Y ya después de eso nos vamos con bacterias, virus, hongos, dudas específicas y todo padre, ¿ok? Entonces va, un break de 5 minutos, vamos a regresar acá a 11:30, ¿va? 11:30. Recordarme. Ya es que ya me estoy volviendo viejo ya. Ya no me acuerdo de las cosas. Entonces, vamos a empezar con los cestodos y los nematodos, ¿ok? Vamos a ver en la cuestión de cestodos, la tenia, ¿ok? Y la fasciola hepática, que eso sí viene en su temario. Y los nematodos, vamos a ver las caries lumbricoides, enteromeros vermicularis, estrongiloides estercolaris y el anquilostoma duodenale. Este último, pues no viene. Y nada, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un cestodo, así, básica, de un cestodo y un nematodo? Que el cestodo va a estar plano y segmentado y el nematodo va a ser básicamente cilíndrico, ¿ok? Esto es lo que nos vamos a llevar para que pues tengan esta diferencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver la tenia solium, ¿ok? Esta es la primerita que vamos a ver. ¿Qué pasa con la tenia solium?
La Taenia solum va a tener una forma de cisticerco, o sea, entre paréntesis, larva. O sea, cisticerco es una forma fancy de decir larva, ¿ok? Se corresponde con una escólice y se invagina dentro de una vesícula llena de líquido, ¿ok? Sus quistes se desarrollan en los tejidos del huésped intermediario, miden de 4 a 6 milímetros de largo, 7 por 11 de ancho. Tecnicalidades, ¿ok? Esto sí es lo importante. Se transmite por ingesta de carne de cerdo o res cruda o poco cocinada con cisticercos. Por eso siempre dicen, por eso hay que hacer caso a las mamás, carajo. Las mamás dicen, no, la carne de cerdo la tienes que cocinar bien, la tienes que cocinar bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque nos puede pasar este, esto mismo que estamos viendo ahorita. Yo me acuerdo, a mí mi mamá me dijo, cocina bien la carne de cerdo o te puede llegar un parásito que te va a comer el cerebro. Y yo, mamá, no manches, obviamente no. Pero ahorita espérense, espérense, espérense lo que vamos a ver. Entonces, la enfermedad va a ser una tenias intestinal, ¿verdad? La tenias intestinal de una infección intestinal con tenias adultas que provoca síntomas gastrointestinales, como irritación del intestino donde se fija la tenia, provocando molestia abdominal, indigestión crónica y diarrea, ¿ok? La mayoría de pacientes notan la infección a ver proglótides o estróbilos en sus heces. ¿Qué son las proglótides y estróbilos? Básicamente partecitas, ¿no? Partecitas de esta larva, de este parásito, ¿ok? Entonces, pues sí, esta es la teniasis intestinal, que básicamente pues llega a nuestro intestino, pues, va a hacer daño en el intestino y esto es lo principal, ¿ok? De la teniasis intestinal. Y ahora sí, vamos a tener la cisticercosis, ¿ok? La cisticercosis. La cisticercosis es una infección humana producida por el estado larvario de la Taenia solium y los cisticercos, bueno, que infectan al cerdo. Se relaciona a la contaminación fecal humano, ruta fecal oral también. Y bueno, dice, va a haber una reinfección. Dice, los huevos de un individuo infectado por el gusano adulto se transfieren desde el área perianal hasta la boca por contaminación de los dedos. ¿Ok? O sea, yo básicamente me puedo reinfectar, o sea, yo no, prefiero yo no ser yo el ejemplo. Bueno, don José. Don José tiene, don Pedro. Don Pedro tiene, digamos que una infección por la tenia, ¿verdad? En la reinfección, ¿qué va a pasar? Don Pedro va al baño, se limpia, ya está infectado, ¿ok? Va al baño, se limpia, pero no se lava bien las manos y por X o por Y, no sé, se vuelve a tocar la boca o se vuelve, pues sí, por alguna razón, con la mano, pues, sucia. Eso simplemente va a hacer que los huevos del individuo infectado por el gusano adulto se transfieran desde el área perianal hasta la boca por la contaminación de los dedos, ¿ok? También, ¿qué puede pasar? La autoinfección, ¿verdad? Que la proglótide con huevos se regurgita del intestino delgado al estómago y permite que el huevo eclosione y libere una oncósfera infecciosa. Se manifiesta como cisticercos en áreas no vitales, puede no provocar síntomas y debido a la autoinfección, ¿verdad? Puede básicamente diseminarse por el cuerpo, ¿ok? Cerebro, va a llegar al cerebro que puede provocar hidrocefalia, meningitis, daños a pares craneales, convulsiones y ta. Y en los ojos, que básicamente pérdida de agudeza visual pérdida de agudeza visual y alteraciones del campo visual si se alojan larvas en la vía óptica. Al morir, las larvas liberan material antigénico que estimula inflamación exagerada, peor tantito, ¿ok? Dando fiebre, mialgias y eosinofilia. Aquí en la imagen, ¿qué podemos ver en la imagen? Ok. Básicamente sí, los huevos llegan en cuestión del cuerpo humano, ¿verdad? Yo comí cerdo básicamente infectado y las larvas, los huevos, llegan a mi cuerpo, ¿verdad? Y aquí, pues básicamente lo que va a pasar es que llegan a mi intestino y básicamente aquí empiezan a hacer su chistecito, por ejemplo, de la autoinfección. De la autoinfección del intestino suben, ¿verdad? Llega al estómago, en el estómago el huevo eclosiona y libera la oncósfera infecciosa y de ahí ya va donde él quiera, ¿ok? Entonces es como un ciclo medio raro. O sea, primero llega, entonces el resumen es que llega, te lo ingieres, llega al intestino delgado, del intestino delgado sube y del intestino delgado sube al estómago, en el estómago eclosiona y de ahí eclosiona y va donde él quiera. Esa es la cisticercosis, ¿ok? Eso es lo que va a ser la cisticercosis. No confundir con la teniasis intestinal, que la teniasis intestinal simplemente es que la larva está en el intestino y ya. La cisticercosis es un proceso totalmente distinto.
Entonces, el ciclo de vida, ¿qué pasa? Primero, el paciente ingiere un alimento contaminado con cisticercos. Va a haber una unión de escólice al hospedador e inicia la infección. Los huevos eclosionan en el intestino delgado. El gusano forma proglótides hasta desarrollar un estróbilo que puede medir varios metros de distancia, ¿ok? Los proglótides sexualmente maduras con huevos se desprenden y abandonan el huésped por las heces y pueden contaminar el agua y la vegetación ingerida por los cerdos. En los cerdos, los huevos se transforman en fase larvaria con 6 ganchos, las oncósferas, y penetran la pared intestinal del cerdo y migra por circulación a los tejidos donde se transforma en cisticerco. Esto es básicamente technicalidades de su ciclo de vida, ¿ok? Y eso sí, eso es lo principal. ¿Con qué quiero que se queden, digamos, que de la tenia? Que bueno, tiene son cisticercos, ¿ok? El cisticerco es la larvita, puede provocar teniasis intestinal y puede provocar cisticercosis, ¿ok? La teniasis intestinal simplemente va a ser un problema gastrointestinal, ¿ok? Básicamente van a ser, digamos que gusanos en el sistema gastrointestinal. Y la cisticercosis, ahora sí, debido a procesos, más que nada el proceso de la reinfección, que básicamente del intestino delgado sube al estómago y del estómago va a ir a donde él quiera debido pues a um, la oncósfera, pues puede llegar al cerebro y si llega al cerebro, por eso dicen de que, ok, puede hacer daño cerebral y básicamente por eso cocinen bien el cerdo, ok, por favor. Bueno, ya pasando a fasciole hepática, que nomás creo que es el único trematodo el que les digo que parece cachetada, que ya lo habrán visto. Y bueno, este creo que si mal no recuerdo es de los extra que tienen que poner atención. Aquí queda más claro de que lo que les digo. Luego les paso la imagen de la cachetada para que me entiendan. Porque de veras que es algo que tengo que comentar siempre. Pero bueno, también conocido como trematodo hepático común o trematodo hepático de oveja, muy comúnmente encontrado precisamente en lo que es el ganado vacuno o también pues vaya de ovejas. Se trata de un organismo hermafrodita y provoca lo que es la fascicolesis en lo que son los humanos. Bueno, se encuentra de que básicamente en cualquier país del mundo que cuente con ganado, ya sea vacuno o ovejuno. Y tiene dos fases principales. La que es la fase aguda, en la que, bueno, la larva va a migrar de lo que son los intestinos hacia el parénquima hepático, va a causar inflamación, destrucción de tejidos, también va a causar lo que son reacciones realmente tóxicas, alérgicas, y se va a presentar principalmente con lo que sería dolor de hígado, hepatomegalia, fiebre, eosinofilia, porque recordemos que son las células del sistema inmune encargadas de combatir a lo que son los parásitos, y puede provocar obstrucción biliar también. ¿Ok? Igualmente puede mirar a lo que son los pulmones, tejido subcutáneo, páncreas, tracto genitourinario, ojos, cerebro. Sí. Es una infección sumamente invasiva y que es pues bastante notoria. Luego tenemos lo que es la fase crónica, que sería pues bueno, una manifestación clínicamente que se da pues meses o años después de la infección. Y a esta por lo general se da una inflamación del páncreas o una obstrucción de los conductos biliares y de la vesícula biliar. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Con una colangitis, que es inflamación de vías biliares, o una colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, como tal. El ciclo de vida parte de los huevos, primeramente, que embrionan en el agua, más o menos en lo que son 2 semanas. Y bueno, estos huevos, ya una vez que se rompen, que eclosionan, liberan lo que son los miracidios. ¿Ok? Los miracidios van a invadir un caracol. Invaden un caracol que va a ser su huésped intermediario. Y en este caracol van a pasar varias etapas de desarrollo hasta que se vuelven lo que son cercarias. ¿Ok? Y bueno, esas cercarias se liberan del caracol y se enquistan como metacercarias en la vegetación acuática. ¿Sí? Como por ejemplo lo que serían algas o plantas de ríos y lagos. ¿Ok? Y de ahí los humanos y otros mamíferos, pues bueno, se pueden infectar al ingerir la vegetación contaminada con estas metacercarias. ¿Sí? Y bueno, una vez están en nuestro intestino, se van a exquistar en el duodeno y penetrar la pared intestinal y de ahí subir hasta la cavidad peritoneal. De ahí que se den los síntomas característicos, ¿sí? Recordemos que más o menos el duodeno, pues tenemos lo que es el páncreas, de ahí podemos ir a vías biliares, de vías biliares llegamos al hígado. Y bueno, ahí tiene básicamente servido en bandeja de plata la fasciola hepática para hacer todo su show. Entonces, bueno, el trematodo inmaduro va a empezar a migrar por el parénquima hasta los conductos biliares y ahí es donde va a madurar, más o menos en 3, 4 meses, hasta volverse ahora sí un trematodo adulto, así la hojota esta, y producir sus huevecillos, ¿sí? ¿Ok? Y estos huevecillos se van a descargar en los conductos biliares y se van a eliminar por las heces.
¿sí? Y así el ciclo se va a repetir. Van a llegar los huevos en el agua, se libera el miracidio, el caracol, ahora sí, vegetación, la vegetación del humano, y así nos vamos. Obviamente causando de que pues todo su infección y molestia en el proceso. No sé si aquí queda alguna duda antes de pasar a Enterobius. No, pues, va pues. Ok. Muy bien, ahora vamos con el Enterobius vermicularis, que tiene un nombre muy particular que a Javi y a mí por alguna razón nos da risa hasta la fecha. También son conocidos como los oxiuros, ¿ok? Son gusanos blancos, pequeños, se encuentran en pliegues perianales o la vagina y son comunes en regiones templadas. El oxiuro, pues bueno, digamos que tal vez, para que no los agarren curva, por eso les ponemos el segundo nombre, ¿verdad? O sea, se puede también conocer como oxiuro. Y pues son gusanitos pequeñitos, ¿ok? Que se encuentra como que en esta región, digamos, inferior. Y pues nada, son comunes en regiones templadas, ¿ok? Ni muy caliente ni muy frío. ¿Cuál es su enfermedad? Su enfermedad principal va a ser la enterobiasis, ¿ok? Sus pacientes son asintomáticos y portadores, algunos no se van a dar cuenta, pero hay algunos pacientes que van a ser alérgicos a las secreciones de estos gusanos, ¿no? Regresamos a otra vez como que a la reacción, ¿se acuerdan que hablamos como que reacciones de hipersensibilidad? Pues hay gente que pues va a ser como que más propensa a tener este tipo de reacciones por el hecho de que son alérgicos a secreciones de tanto de parásitos. En el caso, pues este gusano va a sacar secreciones, por ende, pues va a generar como este tipo de reacción alérgica, ¿va? Van a experimentar prurito intenso, insomnio y cansancio. Los gusanos que migran a la vagina pueden provocar trastornos geniturinarios como vulvovaginitis y llevar a la formación de granulomas, ¿ok? Como es la manera del sistema inmune de tratar de pelear contra este parásito, ¿ok? Y los gusanos que se adhieren a la pared intestinal pueden producir inflamación y granulomas alrededor de los huevos que depositan. Entonces puede afectar, pues digamos que la parte, la parte inferior del cuerpo humano, ¿no? Afecta tanto como que la parte inferior del tracto gastrointestinal y la parte, pues digamos, del aparato reproductor, ¿no? De la persona que puede llegar a sufrir una, enterobiasis. Entonces, ¿cómo es su transmisión? Básicamente se disemina muy fácil, muy, muy fácil en condiciones de hacinamiento. Centros de día, colegios, instituciones para enfermos, colegios e instituciones para enfermos mentales, ¿verdad? Hacinamiento significa básicamente que la gente viva muy pegada, muy, muy, muy pegada, ¿ok? Que casi no tengan pues su espacio personal o que se dificulten temas como la higiene debido al qué tan pegados están esas personas. Entonces, la ruta inicial va a ser fecal-oral, va a ser fecal-oral, ¿ok? Y la reinfección se da por la ingesta de huevos por vía mano-boca por prurito anal, debido a la irritación que causan hembras migratorias o a través de prendas de vestir y juguetes en guarderías. Y la autoinfección, pues básicamente los huevos eclosionan en pliegues perianales y las larvas migran hacia el recto e intestino grueso. Entonces, pues hay de dos. La reinfección, básicamente me vuelvo a inocular, ¿verdad? El parásito y debido a hembras migratorias, ¿no? O sea, bueno, don Pedro, que le pasa de todo a don Pedro, digamos que también le dio el enterobius, se fue a limpiar, en este caso no se fue a limpiar, se fue a rascar porque le empezó a picar, y pues bueno, pero eso por es muy cochino don Pedro, ¿eh? Y no se lavó las manos y se volvió a reinfectar, ¿ok? Y la autoinfección es básicamente, está chistoso, ¿no? En los pliegues perianales rompe, se eclosiona la larva y vuelve a entrar y es como que, ok, de estas maneras puede infectar más, puede llegar a infectar más el enterovirus, ¿ok? Puede sobrevivir por largos periodos en polvo acumulado, en habitaciones de personas infectadas y este polvo puede ser inhalado o deglutido, ¿ok? Por eso, pues, el hacinamiento es tan importante, ¿no? Para esta enfermedad. Y las personas que manipulan alimentos contaminados pueden contagiarse. Y su ciclo de vida, pues bueno, primero, la infección se da por ingesta del huevo del enterobius. Las larvas salen de los huevos en el intestino delgado y pasan al grueso. Maduran hasta volverse adultos después de 2 o 6 semanas en la luz del ciego, ¿verdad? La sección del ciego. Y aquí el macho fecunda a la hembra y esta última produce los característicos huevos asimétricos. Hay huevos asimétricos, saca huevos asimétricos el enterobius vermicularis, ¿ok? Y se depositan en pliegues perianales por las hembras grávidas que emigran por la noche. Y se pueden depositar en la piel perianal hasta 20.000 huevos que maduran rápidamente y adquieren capacidad infecciosa en horas. Entonces, básicamente, ingerí huevos, ¿verdad? Se maduran en mi intestino grueso, bueno, no en el mío, en el Don Pedro. En el intestino grueso de Don Pedro, pues sí, se hacen estos característicos huevos asimétricos, ¿verdad? Y estos huevos asimétricos van al pliegue perianal
Y en el pliegue perineal vuelven a entrar, ¿ok? Vuelven a entrar al intestino, ¿ok? ¿Alguna pregunta del enterobius? Ok, cool. Va que va. Bueno, pasando con el Ascaris. Ascaris lumbricoides. Bueno, son la infección por el mitos más común. ¿Sí? Este sí es como que característico de las caries. Bueno, son gusanos un poquito más grandes que el Enterobius. Un poquito, como se les describen de un color rosadito, aunque yo la verdad, en ninguna imagen los he encontrado de que rosado, siempre los ves así como que pálidos. Y bueno, son prevalentes en lugares con condiciones sanitarias deficientes o donde se utilizan heces humanas como fertilizante. Sí, tienen huevos, muy resistentes y pueden soportar temperaturas extremas, ¿sí? Pueden vivir hasta meses en las heces y aguas residuales también. Y bueno, su vía de transmisión, como ya ustedes se imaginarán, pues principalmente pues fecal oral, como la mayoría de parásitos que hemos visto. ¿Sí? Los alimentos y el agua se contaminan con los huevos de las caries y bueno, también se pueden contagiar o bueno, contaminar vegetales más bien, si no se comen crudos, ¿sí? De ahí importante también la de que bien sus huevos, verduras, ¿eh? Entonces, bueno, la enfermedad que nos van a provocar va a ser la ascariasis, ¿sí? Ok, aquí el inóculo del ascaris sí es importante tener en cuenta. Un número pequeño de huevos por lo general no produce síntomas, pero con que haya un solo huevecillo, eso ya es bastante peligroso. Sí, ok. Estos migran hacia los conductos biliares, vesícula, hígado y ahí provocan daño tisular. Ok. Su cuerpo es fuerte y flexible, entonces eso les da la capacidad de perforar el intestino y también tiene la capacidad de causar peritonitis y con ello una infección bacteriana secundaria. ¿Ok? Los gusanos sueltos como tal, al no tener una adherencia, así, no pueden pegarse como tal por sí solos a la mucosa intestinal, lo que hacen es que se mueven constantemente en el interior de la luz. No sé si a lo mejor han visto de que, o sea, son cirugías muy exageradas y casos muy, ¿cómo lo digo? Muy avanzados, pero no sé si han visto cirugías en las que abren de que el intestino y parece que tienen de que un plato de espagueti ahí servido, todos son de que son puros ascaris y ven, o sea, se mueven, no se pueden pegar, se tienen que estar moviendo constantemente para mantenerse en el intestino. Eso es lo que hace las caries adulto. ¿Ok? Cuando son muchas larvas, hay migración. Puede haber migración a pulmones que causen neumonitis. Puede quedarse en el intestino y causar obstrucción o perforación, incluso oclusión de lo que es el apéndice y nos lleva a lo que es apendicitis. Y bueno, muchas en general, pues obviamente van a causar un dolor abdominal, fiebre, distensión abdominal, vómito. ¿Por qué? Porque recordemos que se están ahí moviendo, retorciéndose en nuestros intestinos y nosotros pues no nos damos cuenta hasta que son de que ya demasiados. Y obviamente uno empieza a sentir, cómo tiene de que, pues vaya, todos los parásitos ahí dentro. Bueno, el ciclo de vida es relativamente simple. Este, Primero se da una ingestión, pues vaya, de los huevos de las caries y estos van a eclosionar y liberar larvas en lo que son la pared del duodeno. ¿Ok? Estas larvas van a entrar al torrente sanguíneo, van a llegar a hígado y corazón, y de ahí van a pasar a circulación pulmonar. ¿Ok? Una vez ahí, las larvas en los alvéolos, van a migrar, crecen y mudan, y se expulsan del sistema respiratorio con la tos, ¿sí? Uno tose, por así decirlo, las larvas y las vuelve a deglutir, ¿sí? Y una vez que las deglutes, estas vuelven al intestino delgado y ahora bajan un poco más hasta el nivel del yeyuno y empiezan a producir hasta lo que pueden ser, ¿qué eran? 20.000, aquí lo puse mal, creo que eran 20.000 huevos hasta en un año, ¿ok? Y bueno, en ausencia de machos, las hembras pueden producir tanto huevos no fecundados como fecundados. Aquí la diferencia entre ellos es que los no fecundados, tardan un poco más en encontrarse y los huevos fecundados adquieren una capacidad infecciosa nomás, tras 2 semanas en el suelo. Y más o menos aquí queda lo que es el ciclo de vida de las caries. Sí, no tiene mucho pierde. Sí, a lo mejor aquí no mencioné, pero ya una vez de que pues en intestino es donde ahora sí quedan de que tanto o sea, vaya, los gusanos, tanto macho como hembras, y eso es donde ocurre ahora sí de que pues toda la formación de los huevecillos. Pero sí, si no hay preguntas de acá, pues pasamos a anquilostoma. Ok, ya vamos a ver anquilostomas duodenales, no se me desesperen, ya es el penúltimo. Ya vamos a para acabar con parásitos. Y bueno, el anquilostoma duodenale también es conocido como hookworm, ¿verdad? Y pues básicamente junto con la Necator americanus son de las principales causas del anquilostoma intestinal.
¿Qué es el anquilostomía intestinal? Pues bueno, va a llevar a la anquilostomiasis. ¿Qué es la anquilostomiasis? Pues bueno, primeramente suele ser asintomática. Es básicamente una fijación en la pared intestinal que provoca dolor abdominal, náusea y anorexia, ¿ok? Lo más importante aquí es que va a haber una anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre en el sitio de unión intestinal. En casos graves hay sangre oculta y en desnutrición proteica crónica. Y también, pues, al anquilostomato duodenale también le gusta chupar sangre, ¿ok? Le gusta alimentarse de nuestra sangre, por eso sí, puede haber anemia por deficiencia de hierro, porque también le gusta chupar sangre al anquilostoma, ¿ok? También puede haber una reacción dérmica urticaria, ¿verdad? Por penetración de larvas, y es una afectación respiratoria que lleva a una neumonía eosinofílica durante la migración pulmonar de las larvas, ¿ok? Se puede desarrollar una segunda erupción urticaria durante la migración pulmonar. Y aparte de esto, no, pues nada, los hospedadores, pues el humano es el huésped principal. Aquí dice pues que el anquilostoma ceylanicum puede ser zoonótico, no le hagan caso. Y la distribución geográfica, pues nada, se encuentra en áreas con climas cálidos y húmedos, donde las larvas pueden sobrevivir en el medio ambiente, ¿ok? Les gusta el clima cálido. Para el ciclo de vida, pues bueno, primero, las larvas eclosionan en ambientes favorables en 1 o 2 días y viven en el suelo contaminado libremente. Las larvas rabditiformes, que son como que las larvas no maduras, ¿ok? Liberadas, crecen en las heces y o suelo. 5 o 10 días después se vuelven larvas filariformes. Ahora sí, las larvas grandecitas, las larvas así que ya son infecciosas, que ya están en condiciones para infectar. Pueden sobrevivir de 3 a 4 semanas en condiciones favorables. Entonces, al entrar está bien chistoso, porque, o sea, literalmente solo lo tienes que pisar. Al entrar en contacto con los pies descalzos del huésped humano, penetran la piel y pueden quedar inactivas en el intestino músculo y reactivarse para establecer infecciones intestinales. De aquí, de mi pie, se transporta por sangre hasta corazón y de ahí a pulmones. En los pulmones, y de hecho por eso mismo es la reacción urticaria que les mencioné, aquí va a empezar esta reacción de urticaria donde hay afección respiratoria, ¿verdad? Donde puede haber una neumonía eosinofílica por esta misma transporte que llega al pulmón. Y ahí penetran en alveolos y ascienden por árbol bronquial y faringe para ser deglutidos. Y cuando los deglutes, ahora sí, llegan al yeyuno distal y se adhieren a la pared intestinal, se establecen y maduran, se aparean y producen huevos. Y los gusanos adultos se eliminan en 1 a 2 años y los huevos se excretan en las heces y eclosionan en el suelo y se repite el ciclo, básicamente. Entonces, está chistoso. O sea, primero tienes que, o sea, la larva raptitiforme en el suelo, ¿ok? Se hace filariforme, llega Don Pedro la pisa y de ahí llega la sangre, llega a los pulmones, puede crear una reacción urticaria por pulmonar, ¿verdad? Puede sí o puede no. Y de ahí básicamente lo que va a pasar es que asciende por el árbol, por el árbol bronquial y los deglutes, o sea, pasa primero al sistema respiratorio, luego al tracto gastrointestinal y de ahí, ahora sí, se hace básicamente madura y hace lo que tiene que hacer pues en el yeyuno distal, ¿ok? En el duodeno, yeyuno distal, intestino delgado, y de ahí pues nada, vuelve a repetir el ciclo. ¿Por qué? Porque pues se aparean, producen huevos y los huevos vuelven a repetir el ciclo. Antes de avanzar, sí, fíjense en esta imagencita de aquí, que se me olvidó ponerles, pero de que Necator americanus y ¿cómo se llama? Anquilostomas son de que literalmente lo mismo, solo cambian de que las boquitas de aquí están de que como que datitos extra, que yo me acuerdo que el doctor Murillo fue el que sí nos mencionó de que son lo mismo. O sea, el ciclo de vida y todo eso es lo mismo, nomás de que si se fijan de que en estos, las boquitas, como tienen cada uno, eso les cambia el nombre. Sí. A lo mejor se los ponen de que lo mismo, pero se los pueden poner de que esta sí es de que una pregunta que podría hacer con imagen. O sea, se me haría un poco bañada, pero no la descartaría, ¿sabes? Entonces, nomás de que como que reconozcan esto, que el Necator americano no tiene la boquita tanto así como de ganchitos, sino sé que son así como redondito. Algo nomás que les quería mencionar. Y bueno, y ahora sí a pasar con el último parásito, es el Strongyloides coralis. Ya. Esto antes de que volvamos ahora sí con bacterias y todo lo demás. Entonces, bueno. La enfermedad que van a causar, pues bueno, va a ser la estrongiloidiasis. Puede ser aguda. Ahora, espérate, no me salté, no me salté. Entonces creo que revolví las slides, pero bueno, X.
La estranguloidiasis, que puede ser una infección aguda, en la cual, pues bueno, esta es asintomática o con erupción eritematosa, pruriginosa, o sea, es decir, que provoca comezón, prurito, y bueno, localizada en el sitio de penetración de la piel, ¿sí? Según donde penetre el estrongiloides, a mí va a causar como la picazón, ¿sí? Me va a calar, ¿ok? Y bueno, el paciente puede presentar irritación traqueal, tos seca, neumonitis, si en caso de que haya migración, pues de los pulmones o hasta hacia la tráquea también. Ok, cuando se tragan al tracto gastrointestinal, puede experimentar lo que es diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, síntomas característicos, pues vaya, de una enfermedad como digestiva, sí, principalmente pues intestinal. En el caso crónico puede ser asintomático o haber ciertas manifestaciones tanto gastrointestinales como cutáneas, sí. Puede ser artritis, puede ser arritmias, mala absorción, obstrucción del duodeno, síndrome nefrótico, asma, eosinofilia por la elevación de las IgEs. Y otra forma también es un síndrome por hiperinfección, en el cual las larvas van a invadir tanto tracto gastrointestinal como pulmones. Y además hay una estrongiloidiasis diseminada, es decir, que ya hay varios órganos involucrados aparte de los dos que ya mencioné. ¿Sí? Entonces, esto puede ocurrir principalmente en pacientes en tratamiento con corticosteroides en dosis altas. ¿Sí? Hay una alteración del sistema inmune y la autoinfección se puede dar una autoinfección acelerada. Así que esto va a formar un gran número de lo que son las larvas, ¿sí? Y al estar de que el sistema inmune deprimido, ok, abundan las larvas y las larvas pueden irse a donde ellas quieran, básicamente, ¿sí? Ok, los hospedadores principalmente pues son los humanos, pero también puede darse en chimpancés, en monos o también perros domésticos. Y bueno, su distribución así geográfica pues es típicamente lo que son áreas tropicales y subtropicales, ¿sí? Le gusta lo que son los climas templados, entonces también en tiempo de verano es como que temporada de estrongiloides, si lo quieren ver así. Y eso está, pues también obviamente prevalece, sí, en comunidades rurales o entornos institucionales o con grupos socialmente marginados por precisamente lo que son, este, lo que es usualmente falta de medidas de higiene. Bueno, ahora que esto es lo que quería ver. El ciclo de vida, que bueno, inician como larvas rhabditiformes, que bueno, se eliminan de un huésped infectado y bueno, se hacen larvas filariformes infecciosas, ya sea machos o hembras, en su vida adulta libre. ¿Sí? En su vida adulta libre pueden aparearse y producir huevos, y estos van a eclosionar y formar más larvas rhabditiformes que también se vuelven filiformes. Sí, las formas filiformes son las que pueden penetrar la piel del huésped humano para iniciar un ciclo parasitario. Aquí, lo que importa, pues que sepan es que, o sea, por sí solo el estrongiloides puede vivir de que en la naturaleza y no necesariamente tiene que pasar su vida de que en el interior de alguien o bueno, de un animal. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de que se dé la forma parasitaria, pues bueno, la larva filariforme, así en el suelo, penetra la piel humana en contacto con el suelo y van a migrar a intestino delgado. ¿Ok? Una vez llegan a intestino delgado, pues bueno, pueden migrar por sangre, linfa y llegar a los pulmones. ¿Ok? Y aquí muy parecido a lo que veíamos con Ascaris y ahorita que vimos con Anquilostoma, pues bueno, de los pulmones uno los tose y se los traga. Y una vez en intestino delgado, pues bueno, las larvas van a mudar varias veces, bueno, específicamente dos, y ahora sí se convierten en gusanos hembra adultos, ¿ok? Van a ahora sí producir sus huevitos, eclosionan y estos dan las hiperinfecciones. Lo que va a pasar es que las hembras viven incrustadas en la submucosa del intestino delgado, y ahí es donde producen los huevos. Y volvemos a lo mismo, estos huevos van a dar como resultado las larvas rhabditiformes que llegan a las heces y de las heces, pues dependiendo de dónde acabe, pues las larvas van a vivir o en su forma libre o si tienen la oportunidad pasar a su forma parasitaria. Y básicamente con eso quedó de que semana 4. No sé si tengan de que dudas, preguntas hasta acá. Si no, pues aquí queda semana 4 y podemos empezarlo las demás semanas. ¿Todo bien? Ok, ok, ok. No, sí. Sí, Ah, yo todavía creo que. no llegan la retro, please. Am, pues nada, ya estos parásitos, básicamente ya acabamos con el temario, entre comillas. Pero bueno, este es todo ya, entonces tenemos que ver bacterias, virus, hongos, y vamos a ver eso, ¿va? Vamos a ver los específicos y... ¿Qué más? ¿Qué más? Así que se puede agregar. No, pues nada por el momento. Quedan 5 minutos de la reunión.
Entonces, pues va, vamos a meternos otra vez y pues nada, para ver lo que nos, bueno, para repasar, ¿no? Lo que nos falta y ver preguntas puntuales, ¿ok?